Hola chicos, soy María Eugenia Tejedor, profesora de legislación en Veropo Oposiciones, y hoy nos toca analizar el examen celebrado este sábado 26 de octubre del 2024 sobre la convocatoria para la provisión de 17 plazas de la subescala administrativa del Ayuntamiento de Valladolid. 15 estaban convocadas por el turno de promoción interna, 2 por el turno libre, sin perjuicio de que si quedan plazas libres sin cobertura en el turno de promoción interna, pasarán a cubrirse por el turno libre. Ha habido 2 ejercicios diferentes en primera parte, es decir, el turno libre tenía distinto ejercicio que el turno de promoción interna, el primer ejercicio. El segundo ejercicio era común, consta de 3 supuestos prácticos a elegir por los opositores, 2 de ellos. Les daban un plazo de un tiempo de 10 minutos para decidir qué 2 ejercicios presentaban. Pues bien, primero vamos a proceder a analizar el examen de promoción interna. El primer ejercicio de promoción interna constaba de 5 preguntas a las que se le añadían el 10% de las mismas en preguntas de reserva. ¿Cómo es el análisis así a primera vista de este primer ejercicio? Bueno, ha sido un ejercicio asequible, un ejercicio que si lo analizas por preguntas y bloques está muy bien configurado. En la plantilla provisional de respuestas ha salido un error, pero supongo que lo resolverán con tiempo. Ahora advierto en qué consiste este primer error advertido por nosotros, ¿vale? Las primeras 50 preguntas, bueno, pues como he dicho, bien hechas, se distinguen perfectamente los bloques de derecho administrativo, de personal y de financiero, incluyendo el texto refundido de Haciendas Locales, y las preguntas podemos perfectamente decir que estaban dentro de la previsión. Es verdad que se nos ha colado algo de Estatuto de los Trabajadores, que en principio no lo veíamos como posible, que no imposible, porque sí estaban dentro de temario, pero está muy bien configurado. Hay preguntas de fuentes, en concreto la primera, el plazo de sanción de las leyes por parte del Rey, muy bien hecha, en el plazo de 15 días. Luego hay preguntas de 39-2015, varias, 6 o 7. Varias, me ha sorprendido gratamente que pusieran hasta 5 del contencioso administrativo, es decir, de la ley 29/1998 de 13 de julio. Muchas de contratos, algunas preguntas constantes de examen y otras no tanto, que daban la importancia al texto que es la ley 9/2017 de 8 de noviembre. Después, por parte de personal, no han corrido riesgos, porque el problema que tenemos en la administración local es que son textos muy viejos y no han corrido riesgos en el sentido de que han ido sobre todo a Estatuto Básico del Empleado Público y a Estatuto de los Trabajadores, que ahí es donde estaba mi sorpresa inicial, y terminan con, bueno, una sola pregunta de subvenciones, que es sorprendente porque es uno de los temas más importantes del temario, sobre la ley 38/2003, y como bien decían alumnos, no había ni siquiera que saberse la ley de subvenciones para aceptar cuál era. Y por último terminan con el texto refundido de Haciendas Locales en su versión de Haciendas Locales, la parte tributaria, y en su versión de presupuesto, ¿vale? Que como ya sabéis empiezan a partir de los artículos 162 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo. ¿Estoy contenta con el ejercicio? Sí, estoy contenta. Y creo que vamos a estar contentos todos, sobre todo los que han estudiado mucho, ¿vale? Como os digo, vamos a analizar el ejercicio y en una primera parte se advierte esta pregunta. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del recurso alzada será de, bueno, en la plantilla provisional de respuestas dan la D, un mes, y claramente es la C, ¿vale? Como os he dicho luego a continuación, hay muchas preguntas de la ley 39/2015 y del contencioso administrativo, muy buena la cuestión de ilegalidad. A mis alumnos constantemente les hablo de ellas porque es una pregunta que además tiene que ver con las fuentes. Cuando se advierte directamente que un reglamento puede ser contrario a la ley, lo que se puede plantear es la cuestión de ilegalidad, tanto en recurso directo como en recurso indirecto. Bueno, pues ¿en qué consiste? Es un procedimiento especial en vía jurisdiccional. Luego alterna con contratos. Se me ha olvidado decir en la presentación
que había dos preguntas de igualdad, también muy normalitas, muy asequibles, más 39-2015, más 39-2015, todas las preguntas de la 39-2015 muy asequibles. Volvemos al contencioso otra vez. El artículo 5 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, pregunta constante de examen, la improrrogabilidad de la jurisdicción contencioso administrativa, importantísimo, y no tiene nada que ver con el plazo, sino con su capacidad de elección, que juzguen un juez o un tribunal de lo contencioso sobre cualquier otro orden jurisdiccional. Seguimos con contratos, facilitas las de contratos, muy facilitas, en concreto las de la garantía. Esta es la que sorprende, la del artículo 193, pero está bien porque no va a ser todo tan aburrido y tan fácil, ¿verdad? La que os decía de subvenciones, pues muy predecible, el artículo 14 de la Ley 38/2003, que por supuesto la respuesta es la B. No tiene que solicitar al órgano concedente o a la entidad colaboradora la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas por parte de los beneficiarios. No había ni siquiera que estudiar. Más contencioso, más contencioso. Dos o tres de la 785 que mis alumnos de promoción interna aseguraban que la 785 no les entraba. Uy, bueno, pues claro que les entraba. La parte que contemplaba a los municipios de gran población había que saberla. Bueno, pues ¿quién debe aprobar una modificación de la RPT? La Junta de Gobierno local con carácter indelegable, por supuesto, no se puede delegar en nadie. Luego, como os decía, Estatuto Básico del Empleado Público, fácil. Otra pregunta, la 26 de la 785, ¿vale? ¿Qué puestos de trabajo de personal eventual había? Esta es de personal y de la 785, de las dos, con lo cual esta estaba perfectamente dentro del temario también. Estatuto de los Trabajadores, Mastrebep. Se me ha olvidado también advertir la pregunta que había de incompatibilidades, pues se concentra en la subescala perfectamente a la que nos vamos a presentar, que es el subgrupo C1, la subescala administrativa, y dice, será requisito necesario para autorizar la compatibilidad de actividades públicas personal perteneciente al subgrupo C1 en el que la cantidad total percibida por ambos puestos o actividades no supere la remuneración prevista en los presupuestos generales del Estado para el cargo de director general, ni supere la correspondiente al principal estimada en régimen de dedicación ordinaria incrementada en, pues la C, un 40%. Porque el artículo 7 de la Ley 53/1984 de 26 de diciembre directamente da los porcentajes en función del grupo, subgrupo de clasificación profesional que se pertenezca. Ahora mismo su grupo C1 en su momento era grupo C y en la Ley 53/1984 lo que viene directamente es el grupo C. Más Estatuto de los Trabajadores, más texto refundido de la Seguridad Social, pues igual, del texto refundido de la Seguridad Social, cuál era el plazo mínimo que tienes que tener de cotización directamente para poderte jubilar y que se aplica directamente en 2024. Algunos alumnos han advertido esta pregunta como, ¡qué difícil! Bueno, estaban avisadísimos de que o nos entra directamente lo que tenemos que tener cotizados en 2027 o directamente la transitoria a aplicar en el año en el que nos examinemos antes del 2027, es decir, ahora preguntaban por 2024 y era 38 años o más, ¿vale? Muy predecible todo. Y a partir de la pregunta 34 ya empieza, como os he dicho, el texto refundido de Haciendas Locales en su versión de Haciendas Locales o de presupuesto. Y luego ya nos quedarían, para la última parte del ejercicio, exclusivamente las preguntas de reserva. Muy facilita la de responsabilidad patrimonial, de acuerdo con la Ley 39/2015. También, si cabía revisión de precios de un contrato con precio provisional, pues no cabe revisión de precios, ¿vale? El Estatuto Básico del Empleado Público, otra vez, pues fácil, directamente llevado a práctico, y también más Trebep y más Ley 39/2015. Como os he dicho, estoy muy contenta con este ejercicio. Solo había una trampa a reseñar, a ver si puedo demostrar o conseguir a la primera dónde está. Era de acuerdo con el artículo 49 de la 785, esta.
Según el artículo 49 de la 785, que el artículo 49 de la 785 lo que nos dice es cuál es el procedimiento a seguir para aprobar las ordenanzas locales en general, es decir, cualquier tipo de reglamento u ordenanza de la entidad local, dice: cuando una ordenanza fiscal, una vez sometida a información pública, no ha sido objeto de reclamación alguna, y la respuesta que dan por correcta es: ninguna es correcta. ¿Por qué? Porque la ley 785 no habla expresamente de las ordenanzas fiscales, habla solo de las ordenanzas locales. ¿Por qué decimos que es trampa? Porque esta es perfectamente posible con la ley 785, pero claro, preguntando por las ordenanzas locales en general, ¿vale? No he advertido ningún otro dato, ningún otro defecto a primera vista. Es verdad que hace muy poquito que han salido los ejercicios y la plantilla provisional de respuestas. Puede que haya algún otro detalle que se nos haya escapado. Pero de primeras, como os digo, el análisis detallado de este ejercicio es muy bueno. Seguramente se corregirá la pregunta 2, evidentemente, porque de acuerdo con la ley 39/2015, el plazo para resolver el recurso de alzada y notificarlo son 3 meses. Muy bien hecho el ejercicio y espero que mis chicos hayan tenido muy buenos resultados. Muchas gracias, chicos. Nos vemos. Hola, chicos, soy María Eugenia Tejedor, profesora de legislación de Veropo, preparadores de oposiciones, y estamos analizando el examen que ha tenido lugar este mismo sábado 26 de octubre del 2024 en la subescala administrativa del Ayuntamiento de Valladolid. En este vídeo vamos a analizar en concreto el primer ejercicio o la primera parte del examen de administrativo libre, porque como ya sabéis, se han convocado a la vez 15 plazas de promoción interna y 2 plazas de administrativo libre para el Ayuntamiento de Valladolid. El ejercicio, el examen, ha tenido lugar el mismo día y solo comparten la segunda parte del examen, es decir, el segundo ejercicio. El primero difiere en que los alumnos de libre tenían que estudiar, además de los reglamentos orgánicos propios del Ayuntamiento de Valladolid, toda la Constitución española, la 785, y algunos textos de régimen jurídico, como era la Ley 40/2015. Bueno, pues acabamos de analizar el examen de promoción interna y ahora vamos a analizar el examen de libre. ¿Qué diferencias hay? Pocas. No llegan a 8 o 9 preguntas en los que, como os digo, pues han preguntado un poquito más de Constitución, creo que ha habido hasta 6 preguntas de la misma, y una de la Ley 40/2015, además de otra del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Valladolid. Es decir, han sido muy benévolos. Asequible también, el ejercicio muy bueno, muy bien planteado. Justamente después de haber grabado el vídeo que hace referencia a los errores cometidos en la plantilla provisional del examen de promoción interna, se han rectificado por parte del Ayuntamiento de Valladolid y se han corregido las preguntas que hacían alusión al plazo para resolver y notificar el recurso de alzada, que por supuesto dan 3 meses, de acuerdo con la ley 39/2015, y no han mantenido la trampa sobre el artículo 49 de la ley 785, es decir, dan por buena la C, es decir, que en el momento que no haya alegaciones después de información pública de una ordenanza cualquiera, aunque en el ejercicio preguntan por la fiscal, se eleva definitiva la aprobación de esa ordenanza. ¿Vale? Acaba de salir, estábamos grabando directamente el vídeo y ya se ha rectificado, con lo cual ya no hace falta ni hacer alegaciones ni nada por el estilo, porque la plantilla está rectificada, sin perjuicio de que haya plazo para alegaciones de otras preguntas con las que no estéis de acuerdo. ¿Cómo hemos hecho en el examen de promoción interna? Pues muy predecible. Muchas preguntas de la ley 39/2015, nos ha sorprendido la incidencia en el Estatuto de los Trabajadores y alguna pregunta de seguridad social, pero tampoco eran nada del otro mundo. La pregunta de incompatibilidades, pues muy fácil, en el sentido de que preguntaba por el artículo 7 de la ley 53/1984 y preguntaba directamente por la subescala
a la que nos examinamos, es decir, por los administrativos. La pregunta de subvenciones, pues muy fácil también. Y en la ley de contratos del sector público, pues alguna sorpresilla, sobre todo la del artículo 193 de la ley de contratos, pero todas las demás entraban en preguntas constantes de examen. Os lo voy a señalar porque lo tengo aquí directamente presentado. Como os he dicho, alguna preguntilla de la Constitución, pues por ejemplo, ¿para qué derechos se necesita el procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad? Y ya sabéis que preferencia y sumariedad solo para el artículo 14 y la sección primera del capítulo segundo del título primero. Otra de Constitución española, en concreto, ¿qué plazo tiene el Senado para directamente oponer veto o introducir enmiendas? Pues sabéis que son 2 meses. ¿A quién corresponde la iniciativa del proceso autonómico? Pues aquí la tenemos muy fácil, a todas las diputaciones interesadas o al órgano interinsular correspondiente y a las 2/3 partes de los municipios cuya población represente al menos la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla. ¿Qué plazo hay para iniciar y para ejercitar la iniciativa? Pues 6 meses a partir del primer acuerdo con alguna de las corporaciones locales interesadas. La pregunta que os decía de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, que es del régimen jurídico del sector público, muy facilita. ¿Cómo se compone la Administración General del Estado? Organización central, organización territorial y la Administración General del Estado en el exterior. Esta es la del reglamento orgánico, la pregunta número 6. Después volvemos a la Constitución. ¿De cuántos días disponía el monarca para sancionar una ley? Pues volvemos otra vez a la de 15, que esta es la pregunta de fuentes que le han hecho en primer lugar a los alumnos de promoción interna. Esta es la que acaban de rectificar. Evidentemente, el plazo para resolver y notificar un recurso alzada es de 3 meses y todo lo demás exactamente igual que vuestros compañeros de promoción interna. Un ejercicio, como os digo, muy compensado. Los alumnos que han estudiado muchísimo y, por supuesto, que no les han traicionado los nervios, van a tener muy buenos resultados, o por lo menos eso espero. La pregunta de la jubilación, como os he dicho, siempre que nos estudiemos o que preparemos una oposición antes de que entre en vigor el texto final del Real Decreto Legislativo 8/2015, que es el texto de la Seguridad Social, nos tenemos que saber la transitoria del ejercicio en el que nos examinamos. Aquí, 2024, muy facilito, ¿vale? Luego, como os digo, haciendas locales, la parte tributaria, el texto refundido de haciendas locales en la parte de presupuestos, muy fáciles todas, ¿vale? Alguna de la plusvalía, pues que se salía de lo normal y acaban directamente con su ordenanza de recaudación, que también habíamos estudiado como parte propia del temario, con lo cual no ha habido ninguna sorpresa. Las de reserva, pues exactamente igual que las de la promoción interna, facilitas, asequibles, nada extraordinarias, con lo cual, ¿podemos decir que estamos contentos con este ejercicio? Sí, estamos muy contentos. Espero grandes resultados por mis alumnos. Si alguna de promoción interna se queda desierta, pasará libre, con lo cual, en vez de 2 de libre, tendremos alguna más, o por lo menos eso espero. Un besazo, chicos, espero que os haya servido este análisis que hemos hecho y ya procedemos a analizar con detalle el segundo ejercicio, tanto de promoción interna como de libre, que son 3 supuestos prácticos de los que había que elegir 2 y solo tuvieron un plazo de 10 minutos para elegir con cuáles se quedaban. ¡Hasta luego! Hola chicos, bueno pues aquí seguimos. Ahora vamos a analizar el segundo ejercicio que tuvieron los compañeros este sábado 26 de octubre en la subescala administrativa del Ayuntamiento de Valladolid. Como he dicho en los vídeos anteriores, tenían una primera parte que era distinta, los de libre y de promoción interna, pero compartían una segunda parte, un segundo ejercicio en el que había 3 supuestos prácticos, de los cuales tenían que elegir 2. Entre el primer y el segundo ejercicio les dieron un descanso, luego procedieron a nombrarles otra vez y les daban 10 minutos para elegir con qué supuestos prácticos se quedaban para superar las pruebas selectivas. Bueno,
Pues estos supuestos prácticos, así a priori, no tienen mala pinta. Son el primero de Derecho Administrativo, el segundo de Gestión de Personal con Seguridad Social y el tercero de Gestión Financiera. ¿Con cuál me hubiera quedado yo? Bueno, pues yo lo tengo súper claro, con el primero y con el tercero. Pero aquí, cada uno en función de el pálpito que tenga, sobre todo cuando analiza y se hace las preguntas bien en un primer momento, es lo decisivo directamente para saber si ha superado o no la prueba. Vamos a verlo. Empezamos con el de Derecho Administrativo, con el primero, claramente el más fácil de los tres, porque el supuesto práctico lo daba con una exposición de un contrato del sector público mediante el procedimiento de adjudicación de negociado sin publicidad, pero después se convertía en preguntas de derecho administrativo normal y de validez de los actos administrativos. Vamos a verlo. Como decimos, estamos en la segunda parte, convocatoria para la provisión de las 17 plazas. Ya sabéis que lo determinante es cuándo se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia, en fecha 28 de noviembre del 2022. Y el ejercicio empieza así. El Ayuntamiento de Valladolid adjudicó un contrato a través del procedimiento negociado sin publicidad para adquirir unos bienes no inventariables necesarios para la ejecución de las competencias que le son propias, por importe de 60.000 euros, adjudicando el contrato a la empresa Prestaciones S.A., que tiene la patente en exclusiva de los bienes que deseaba adquirir el Ayuntamiento. El primer secreto para analizar bien un supuesto práctico es: ¿de qué estamos hablando? Pues bueno, en la Ley de Contratos del Sector Público, en la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, se presentan los procedimientos de adjudicación de los contratos y uno de ellos es el negociado, que tiene dos variantes: con publicidad y sin publicidad. Con publicidad hay un anuncio de licitación en el que se pide ofertas a los distintos, o solicitudes de participación, mejor dicho, a los distintos interesados. El negociado sin publicidad tiene la variante de no tener anuncio de licitación. Para adquirir bienes no inventariables, si es adquisición, directamente estamos ante un contrato de suministro, por un importe de 60.000 euros. El importe es muy importante, no dice si es de valor estimado o directamente es precio, supongo que será precio porque pone se adjudicó, ¿vale? Para determinar si luego se puede utilizar el recurso especial en materia de contratación o no. Pero se adjudica el contrato a la empresa Prestaciones S.A., que tiene la patente en exclusiva de los bienes que desea adquirir el Ayuntamiento. Pues muy bien. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos lleva al negociado sin publicidad. El negociado sin publicidad y las circunstancias que tienen que concurrir para elegir un negociado sin publicidad se advierten en el artículo 168 de la Ley de Contratos del Sector Público. Y uno de ellos es que precisamente el adjudicatario, el contratista, lleve a cabo la prestación en exclusiva. Sí. Con lo cual, todo de momento ok. Don X, propietario y representante legal de la Mercantil Bienes y Servicios S.A., es decir, otra empresa por su parte, conocedora de esta contratación, impugnó el acuerdo de adjudicación, alegando que se ha seguido un procedimiento no adecuado por razón de la cuantía, el mecanismo de licitación pública o de consulta debería haber contado con al menos con 3 ofertas, la empresa Prestaciones S.A. no se encontraba al corriente de pagos con la Tesorería General de la Seguridad Social, según acreditaba la empresa que impugna con certificación al efecto, y por lo anterior el contrato adolecía de vicios de anulabilidad y de nulidad de pleno derecho. Bueno, ya de momento se advierte algo. No tiene que tener al menos 3 ofertas. ¿Por qué? Porque es un negociado sin publicidad, con lo cual no se siguen las mismas reglas que en el negociado con publicidad. Con independencia del procedimiento anterior, el señor X, el 2 de agosto de 2024, presentó una solicitud en el Registro General del Ayuntamiento de Valladolid en materia de competencia propia del consistorio, adjudicado para ello la documentación requerida por la normativa aplicable al caso. Transcurrido el plazo legal previsto para resolver dicha solicitud, establecido en un mes, con lo cual ya hay un plazo legal para resolver y notificar, sin que la Administración dictara y notificara resolución expresa, el señor X solicitó el certificado del silencio administrativo, que le fue expedido por la Administración en los 25 días
ya nos tiene que hacer saltar este dato, certificado en el que se determina que el silencio administrativo tiene sentido positivo, hay, por lo que podrá entender estimada su solicitud. Bueno, ya nos está diciendo que el certificado reconoce silencio positivo. Lo que ocurre es que nos está dando un plazo que no es el que se corresponde directamente con la ley 39/2015 de 1 de octubre. Al ir a ejercer el señor X su derecho ante la propia administración, es informado de que pese al certificado expedido el órgano competente para resolver la solicitud, había resuelto expresamente este expediente 10 días después de emitirse el certificado, denegando la solicitud por entender que podría contravenir la legislación vigente, encontrándose en curso la pertinente notificación y que por ello debía entender denegada la solicitud y debería abstenerse de cualquier acto que pudiera suponer el ejercicio de su pretendido derecho. Bueno, ¿qué pasará? Pues vamos a enfrentarnos a las 20 preguntas más las 4 de reserva que tiene el ejercicio. ¿Qué tipo de contrato es el celebrado por la empresa Prestaciones S.A.? Pues ya lo hemos contestado en el primer análisis. Es de suministro, es para adquirir bienes de carácter no inventariable. Lo que es la adquisición, lo que es la compraventa de bienes muebles, está recogida directamente en el artículo 16 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre y es un contrato de suministro puro. La naturaleza del contrato celebrado por la empresa Prestaciones S.A., según la Ley de Contratos, es de carácter pues administrativo. ¿Por qué? Porque es una adquisición, pero no por cualquier ente, sino directamente por la administración, con lo cual de carácter administrativo. ¿Cuál es la cuantía máxima en los contratos como el celebrado por la empresa Prestaciones S.A. con carácter general? Pues no existe cuantía máxima, ¿vale? No hay un límite máximo en la cuantía de los contratos, ni de suministro, ni de obras, ni de servicios, con lo cual la D. En el caso propuesto en el enunciado, ¿es correcta la alegación de la empresa Bienes y Servicios S.L. sobre la inadecuación de la forma de contratación según la Ley de Contratos del Sector Público? Sobre la inadecuación de esta forma de contratación, pues la respuesta correcta es no. El ayuntamiento procede correctamente dado que no es posible promover la concurrencia en la oferta por proceder la protección de derechos exclusivos. Como os he dicho, en el artículo 168 de la Ley de Contratos del Sector Público, una de las circunstancias que nos lleva a un negociado sin publicidad es que el adjudicatario del contrato preste en exclusiva ese suministro, como es este caso, o lleve a cabo una obra de acuerdo con una patente o, en su caso, los servicios. La celebración de un contrato con quien no esté al corriente de pagos con la Seguridad Social, pues hace que el contrato sea nulo de pleno derecho. ¿Por qué? Porque uno de los requisitos es que no concurra en el adjudicatario del contrato prohibición de contratar, de acuerdo con el artículo 61 de la Ley de Contratos del Sector Público, 71 de la Ley de Contratos del Sector Público, ¿vale? Entonces, una de las cosas que se advierte antes de celebrar un contrato con una empresa, cuando ya parece que se han reunido los requisitos como la aptitud para contratar, que sea persona física o jurídica española o extranjera y no concurra en ellos prohibición de contratar, es que se haya al corriente con la Seguridad Social, con la agencia tributaria y en concreto con la administración que va a celebrar el contrato. Como consecuencia del hecho de que la empresa Prestaciones S.A. no se encuentre al corriente de obligaciones con la Seguridad Social, el vicio del que hubiera podido concurrir, insubsanable, porque solo se pueden subsanar los defectos anulables, y este es de pleno derecho, nulo de pleno derecho. ¿Qué recurso hubiera podido interponer la empresa Bienes y Servicios si la adjudicación del contrato se efectuó por el órgano del ayuntamiento que tiene atribuido originariamente la competencia? Pues de reposición. ¿Por qué? Porque la adjudicación del contrato pone fin a la vía administrativa, en concreto porque el órgano del ayuntamiento sí pone fin a la vía administrativa en cuanto a la contratación, se haya o no delegado. No es especial en materia de contratación para que un suministro vaya al recurso especial en materia de contratación o se pueda interponer. Primero, el órgano que lo adjudique tiene que tener poder adjudicador, que sí es el caso. Segundo, el suministro tiene que ser por cantidad superior a 100.000 euros. Y aquí estábamos hablando de un contrato de 60.000 euros. ¿El plazo para interponer el recurso de la pregunta anterior? Pues una pregunta encadenada, un mes. ¿Qué plazo hay para poner el recurso potestativo de reposición de la Ley 39/2015? Un mes.
Si el contrato del enunciado hubiera sido adjudicado por otro órgano del ayuntamiento actuando por delegación del que tiene competencia originaria para contratar, el recurso procedente hubiera sido el de, pues también de reposición. ¿Por qué? Porque los actos realizados por órgano delegado se entienden realizados por el órgano delegante, de acuerdo con el artículo 9 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre. Como regla general, los contratos administrativos deben formalizarse de acuerdo con la Ley 9/2014, aquí se han equivocado en el nombre de la ley, sería 9/2017 de 8 de noviembre, pues en documento administrativo, ¿vale? Artículo 153 de la Ley de Contratos. ¿A quién compete la expedición del certificado de silencio administrativo? Al órgano competente para resolver. De acuerdo con el artículo 24, en los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior dictada por la Administración, bueno, pues se emitirá sin que exista vinculación alguna al sentido del silencio. Aquí hay una trampa. ¿Por qué? Porque primero el supuesto práctico nos dice que el silencio es estimatorio, que reconocen en el certificado acreditativo del silencio administrativo el silencio estimatorio, pero luego en la pregunta del supuesto te dicen que ¿qué pasa con el silencio desestimatorio? Bueno, pues el silencio estimatorio vincula, pero el silencio desestimatorio no vincula. ¿Cuál es el plazo fijado para la expedición del certificado del silencio administrativo? 15 días. Por eso os he dicho en el análisis del supuesto que estaba mal. Una vez producido el silencio administrativo, ¿debe resolver el órgano competente la inicial solicitud del particular? Siempre. ¿Vale? Es decir, que haya efecto del silencio administrativo no significa que esté excusado el órgano competente para resolver y notificar de dictar esa resolución y notificación. Solo hay dos excepciones, pero una no es el silencio, como viene en el artículo 21 de la Ley 39 de 2015. ¿Puede el órgano competente resolver el expediente tras la expedición de este certificado basándose en la obligación legal de resolver todo expediente? ¿Puede el órgano competente, a ver, que analizo la pregunta, resolver el expediente tras la expedición? Pues evidentemente sí. La resolución posterior a la expedición del certificado, en el caso del supuesto, comporta en principio una mera irregularidad. Tenemos los actos nulos de pleno derecho, que están en el artículo 47.1 de la Ley 39 de 2015, tenemos los actos anulables en el artículo 48 de la Ley 39 de 2015, pero hay actos que sin ser nulos o anulables tienen un vicio, cuando el vicio no es ni determinante ni de nulidad ni de anulabilidad, sino que puede producir perfectamente plenos efectos, estamos ante un acto irregular. Y este es el artículo, o esto es la mera irregularidad de la letra C de la pregunta 16. De acuerdo con la Ley 39 de 2015, la resolución que desestima lo que previamente se había estimado por silencio positivo supone que la Administración ha incurrido en nulidad de pleno derecho, ¿vale? Porque no puede desconocer el silencio administrativo, el silencio administrativo positivo, como hemos dicho, es vinculante. Lo que no puede hacer luego es decir que desestima cuando antes se ha estimado por silencio. Dictado acto expreso por el Ayuntamiento de Valladolid y suponiendo que agota la vía administrativa, ¿qué puede hacer el señor X para hacer valer su derecho? Pues la D, o interponer recurso de reposición o acudir directamente al contencioso administrativo, porque como el acto pone fin a la vía administrativa, de acuerdo con la Ley 39, si el órgano administrativo dictó el acto expreso en sentido desfavorable, a sabiendas de que no podía hacerla, incurre además en, pues evidentemente, responsabilidad disciplinaria. De acuerdo con la Ley 39, ¿en qué plazo deberá ser cursada la notificación del Ayuntamiento de Valladolid al señor X desde que el acto se haya dictado? 10 días. Está en el artículo 40 de la Ley 39 de 2015. Todo acto administrativo que afecte a los derechos o intereses legítimos de las personas debe ser notificado en el plazo máximo de 10 días. Y luego están las de reserva, que son muy facilitas. Las resoluciones dictadas en ejercicio de una potestad delegada se entienden dictadas por, como hemos dicho, artículo 9 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, por el órgano delegante. En el caso del enunciado, dada la cuantía del contrato y las reglas especiales existentes respecto de estos contratos, la formalización deberá efectuarse en, pues otra vez, documento administrativo, de acuerdo con el artículo 153, da igual que sea por la cuantía o por el procedimiento de adjudicación, siempre en documento administrativo, ¿vale? Porque con la formalización se perfecciona el contrato.
a salvo las excepciones que recoge la Ley de Contratos del Sector Público para los contratos menores o para los contratos basados en un acuerdo marco o en un sistema dinámico de adquisición. Si no se expide el certificado de silencio administrativo dentro de plazo, bueno, pues se incurriría en irregularidad. En el supuesto de que se hubiera incurrido en un vicio de nulidad de pleno derecho, los efectos de la declaración de existencia del vicio que afecta al acto cuando se inste y resuelva la misma se producen, bueno, pues como, sí, desde el momento mismo en que se dictó el acto, al tratarse de una nulidad absoluta de pleno derecho. Es efectos que se dice stunk, desde siempre. La nulidad absoluta hace que el vicio se retrotraiga al momento en que se dictó, ¿vale? Bueno, chicos, pues este es el análisis del primer supuesto práctico, fácil, asequible. Evidentemente, había que estudiar para poder hacer el supuesto práctico, pero dentro de los tres que se han expuesto, el más predecible y el que mejores resultados podría tener, evidentemente estudiando Derecho Administrativo y Contratos, es este. Bueno, vamos a proceder al análisis del segundo ejercicio, chicos. Espero que os esté gustando el análisis hecho por mí sobre vuestro examen. Hola chicos, bueno, pues continuamos con el estudio, con el análisis del segundo supuesto práctico del examen para administrativo de Valladolid, que se ha celebrado el 26 de octubre del 2024 aquí en Valladolid. Como os he contado ya, había 2 ejercicios por cada uno de los turnos. El segundo ejercicio que estamos analizando se comparte tanto por promoción interna como por el turno libre. Había que elegir 2 supuestos prácticos de 3 que se presentaban y el segundo supuesto práctico que expusieron fue gestión de personal y seguridad social. A mi entender, el más difícil desde el punto de vista técnico, porque estaba como muy especializado desde el principio en una jubilación parcial, pero además no en una jubilación parcial normal, sino de un personal laboral. ¿Qué ocurre cuando nosotros estamos estudiando oposiciones? Que son oposiciones para funcionario de carrera y nos especializamos en la parte de personal del funcionario de carrera. Entonces, desde el punto de vista educativo no nos centramos tanto en el personal laboral, y esa era la trampa que había en el segundo ejercicio. En concreto, las 4 primeras preguntas, creo recordar que son, que hablan de una jubilación parcial y de su posterior contrato de relevo por otra trabajadora, ¿vale?, del servicio de limpieza del Ayuntamiento de Valladolid. El resto de preguntas, pues facilitas, asequibles e incluso bonitas desde el punto de vista de personal. Vamos a verlo. Supuesto 2, personal y seguridad social. En el mes de octubre del 2024 se han registrado distintas solicitudes en el Registro General del Ayuntamiento de Valladolid para su tramitación. Y habla de 4 supuestitos. Don Servando García García es trabajador laboral fijo del Ayuntamiento de Valladolid, contratado a tiempo completo con la categoría de encargado del parque, adscrito al servicio de limpieza y con una antigüedad reconocida desde el día 8 de febrero del 83, estando incluido en el grupo 1 del convenio colectivo del Ayuntamiento de Valladolid, que tiene grupo de cotización 1. Con fecha de entrada en el registro del Ayuntamiento de Valladolid de 1 de octubre del 2024, don Servando García García presenta escrito mediante el que solicita la jubilación parcial, reduciendo su jornada laboral en un 50% con efectos desde el 1 de diciembre del 2024. A dicho escrito acompaña informe de su vida laboral. Don Servando García García nació el 16 de enero del 62, ya acredita tener cotizados más de 41 años en el régimen general de la Seguridad Social. El Ayuntamiento de Valladolid opta por la formalización de un contrato temporal a tiempo parcial. ¿Por qué tenemos que parar aquí? Porque luego se nos expone otra presentación distinta. Aquí directamente nos tenemos que ir a las preguntas de don Servando y dice: ¿qué edad tiene que tener don Servando García García en el año 2024 para poder acceder a la jubilación parcial? Mirad, con la antigüedad que acredita la disposición transitoria 10ª del texto refundido de la Seguridad Social. Como veis,
no habla de cualquier jubilación parcial, ya directamente nos tenemos que ir a la disposición transitoria décima, y ahí es donde estaba la dificultad. La respuesta correcta es la C, 62 años y 6 meses. ¿Qué cotización mínima tiene que acreditar para acceder a la jubilación parcial en el año 2024? Pues otra vez, de acuerdo con esa transitoria, 36 años o más. Según el artículo 12 del Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre, que es el Estatuto de los Trabajadores, ¿qué modalidad contractual debe formalizar el Ayuntamiento de Valladolid para que don Servando García García pueda acceder a la jubilación parcial? Relevo. Según el artículo 12 también del Estatuto de los Trabajadores, ¿qué tipo de reducción de jornada y de salario debe acordar don Servando García García con el Ayuntamiento de Valladolid para hacer efectiva la jubilación parcial solicitada? Entre un mínimo del 25% y un máximo del 50%. De acuerdo con el artículo 12 del Real Decreto Legislativo del Estatuto de los Trabajadores, ¿qué requisito debe reunir el sustituto del jubilado parcial para celebrar el contrato? Pues aquí, por supuesto, la B. Se celebrará con un trabajador en situación de desempleo o que tuviera concertado con la empresa un contrato de duración determinada, porque son los requisitos que establece el artículo 12 del Estatuto de los Trabajadores. Si no estábamos especializados en la jubilación parcial, nada se podía hacer con estas primeras 5 preguntas. La del relevo se puede sacar de cualquiera de las maneras, pero las otras 4 no había nada que hacer y entonces ya no había esa seguridad a la hora de contestar. Eso es lo que fue o lo que hizo que se echaran para atrás muchos de los opositores en elegir este segundo supuesto práctico, cuando el resto del ejercicio no tiene mayor dificultad. Nos vamos al segundo supuesto. Doña Nicanora Pérez Pérez es funcionaria de carrera del Ayuntamiento de Valladolid, pertenece a la escala de la Administración General, subescala administrativa, y es titular de un puesto administrativo en el servicio de limpieza de este ayuntamiento. El día 2 de octubre, doña Nicanora Pérez Pérez presenta solicitud de compatibilidad para trabajar a tiempo parcial, 120 horas anuales, impartiendo clases de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid como profesora universitaria asociada. Adjunta a su solicitud un certificado de la universidad con el horario, las retribuciones y el carácter del contrato, que se califica como indefinido a tiempo parcial. Dada su condición de funcionaria, le resulta de aplicación la Ley 53/1984 de 26 de diciembre, que sabéis que es la Ley de Incompatibilidades. Bueno, pues nos vamos a los supuestos o a las preguntas de doña Nicanora. Cumplidas las restantes exigencias de la Ley 53/1984 en relación con el artículo 4 de dicha norma, ¿es compatible el puesto de profesora asociada que solicita doña Nicanora con el que desarrolla el Ayuntamiento de Valladolid, teniendo en cuenta que su segundo puesto tiene carácter indefinida a tiempo parcial? Pues sí. ¿Por qué? Porque es de profesora asociada, ¿vale? Entonces el requisito es la B. Sí, solo se requiere ejercerlo en régimen de dedicación no superior a la de tiempo parcial. De acuerdo con el artículo 7 de Incompatibilidades del personal de servicios de administraciones públicas, será requisito necesario para autorizar la compatibilidad de actividades públicas el que la cantidad total percibida por ambos puestos o actividades no supere la remuneración prevista en los presupuestos generales para el cargo de director general, ni supere la correspondiente al principal, estimada en régimen de dedicación ordinaria e incrementada en determinados porcentajes. La respuesta correcta es la C. La superación de estos límites en cómputo anual requiere en cada caso acuerdo expreso del Gobierno, órgano competente de las comunidades autónomas o pleno de las corporaciones locales en base a razones de especial interés para el servicio. De acuerdo con la Ley de Incompatibilidades, quedan exceptuadas del régimen de incompatibilidades las actividades siguientes, es decir, no hay que solicitar un reconocimiento de compatibilidad. La C. La colaboración y la asistencia ocasional a congresos, seminarios, conferencias o cursos de carácter profesional. Si la actividad para la que solicita compatibilidad fuera de carácter privado, indica el requisito que establece el artículo 16 para el reconocimiento de la compatibilidad. Bueno, pues es la D. Pregunta constante de examen. Avisados estaban mis chicos de que caía siempre, que desempeñe actividades o que desempeñe puestos de trabajo que comporten la percepción de complementos específicos o concepto equiparable cuya cuantía no supere el 30% de la retribución básica, excluidos los conceptos que tengan su origen en la antigüedad. Y llegamos a la pregunta 10. Está hecha como una mala idea. ¿Por qué?
porque es verdad que pregunta por la ley de incompatibilidades, pero tanto los funcionarios de la Administración del Estado como los funcionarios locales por aplicación de derecho supletorio nunca tienen este plazo para resolver motivadamente una solicitud de compatibilidad. Dice, de acuerdo con el artículo 14 de la Ley de Incompatibilidades, la resolución motivada reconociendo la compatibilidad o declarando la incompatibilidad se dictará, bueno, pues literalmente es 2 meses, pero este plazo hace mucho tiempo que no se aplica. ¿Por qué? Porque el Real Decreto 1777/1994 de 5 de agosto anuló el plazo que había para distinguirlo en distinto plazo en función de si lo que se concedía era actividad pública o actividad privada. Tenemos que respetar la B porque nos preguntan directamente por el artículo 14 de la Ley 53/1984, pero en otro caso no hubiera sido así. Seguimos con el supuesto, porque ahora viene mi preferida, una consolidación, aunque han sido muy flojitos a la hora de preguntar por ella. Doña Clotilde Sánchez Sánchez es funcionaria de carrera del Ayuntamiento de Valladolid como TAG, es decir, técnico de la Administración General, que ya sabéis que es un puesto clasificado en el subgrupo A1, con un nivel de complemento de destino 22 desde el 12 de septiembre del 2020. Mediante resolución 5.555 de 13 de septiembre del 2022, a su solicitud se le reconoce la consolidación del nivel 22 de complemento de destino, es decir, se le reconoce como grado personal el 22. Con efectos del 15 de septiembre del 2022, es nombrada en este ayuntamiento en el puesto de directora del Servicio de Patrimonio mediante un procedimiento de libre designación, puesto que tiene asignado un nivel de complemento de destino 28. Con fecha 1 de octubre del 2024, doña Clotilde Sánchez Sánchez fue nombrada en el puesto de directora de la Asesoría Jurídica General del Ayuntamiento de Salamanca, es decir, de otra administración, mediante procedimiento de libre designación, puesto que tiene asignado el nivel 30 de complemento de destino. Con fecha 2 de octubre del 2024, doña Clotilde Sánchez Sánchez presenta solicitud ante el Ayuntamiento de Valladolid de solicitud de declaración de situación administrativa que le corresponda en el Ayuntamiento de Valladolid tras acreditar su reciente nombramiento. Bueno, pues si nos vamos a las preguntas 11 y siguientes, nos dice, de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 785, ¿qué tipo de órgano ocupa doña Clotilde Sánchez Sánchez como titular de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Salamanca? Órgano directivo. Ese artículo distingue entre órganos superiores y órganos directivos. Solo son órganos superiores el alcalde y los miembros de la Junta de Gobierno local y son órganos directivos, entre otros, el titular de la Asesoría Jurídica. De acuerdo con el Real Decreto Legislativo 5/2015, ¿qué situación administrativa corresponde declarar a doña Clotilde Sánchez Sánchez por parte del Ayuntamiento de Valladolid? Servicios especiales. Esto lo hemos hablado en clase porque el artículo 87 del Estatuto Básico del Empleado Público dice que se ubicarán en servicios especiales a los funcionarios que ocupen puestos de carácter superior o directivo en las administraciones locales. De acuerdo con el Real Decreto 364/1995 de 10 de marzo, que sabéis que se aplica con carácter supletorio a los funcionarios locales, ¿qué nivel de complemento de destino se le puede reconocer a doña Clotilde Sánchez Sánchez el día 26 de octubre? Pues solo el 24. ¿Por qué? Porque tenía consolidado en el 2022 el 22. Desempeñar con carácter efectivo continuado sin interrupción durante 2 años puestos de nivel igual o superior al consolidado, como es este el caso, es decir, que ha estado desempeñando 28 y 30, lo que le va a poder dar es como máximo 2 niveles por encima del grado personal que tenía consolidado. Entonces, entre el 2022 y el 2024 solo pasan 2 años, con lo cual solo puede consolidar el 24. Acordaros que para la consolidación de grados se requiere el desempeño continuado durante 2 años consecutivos o con interrupción durante 3 de puestos de nivel igual o superior al que está en consolidación, ¿vale? Aquí ya tenía consolidado el 22, está desempeñando puestos de carácter superior, pero no puede consolidar alguno que tenga por encima más de 2 niveles.
Doña Clotilde Sánchez Sánchez solicita ante el Ayuntamiento de Salamanca el reconocimiento de la antigüedad a efectos retributivos de los servicios prestados en el Ayuntamiento de Valladolid. ¿Qué norma resulta de aplicación para el reconocimiento de servicios prestados? Pues la que hemos estado viendo en los supuestos prácticos, Ley 70/1978 de 26 de diciembre. ¿Es muy vieja? Sí, pero es la única que reconoce los servicios previos. Doña Clotilde Sánchez Sánchez solicita el reingreso en el Ayuntamiento de Valladolid el 15 de octubre del 2024, de acuerdo con el Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, que sabéis que es el TREBEP. ¿Qué puesto de trabajo se le debe o se le puede asignar? A, solamente el que desempeñaba. B, solamente un puesto de nivel 30 de complemento de destino. C, a un puesto en las condiciones y con las retribuciones correspondientes a la categoría, nivel o escalón de la carrera consolidados. D, solo puede reingresar si hay un puesto vacante en la escala administrativa. A ver si aquí han acertado. Sí. No se han ido a un reglamento de desarrollo, no se han ido al 365/1995, solo están respetando directamente el TREBEP, con lo cual, puesto en las mismas condiciones y retribuciones de la categoría, nivel o escalón de la carrera consolidados, sin distinguir cómo se podía titular ese puesto, si como concurso o como libre designación. Y el último supuestito práctico que tiene directamente el supuesto práctico número 2 es el que habla de un señor que se llama Eufrosino. Parecen de Huerta del Rey, los del Ayuntamiento de Valladolid. Don Eufrosino Gómez Gómez es funcionario de carrera del Ayuntamiento de Valladolid. Pertenece a la escala de Administración General, subescala auxiliar, y es titular de un puesto de auxiliar administrativo en el Servicio de Educación de este Ayuntamiento desde el 3 de octubre del 2018. Con fecha 30 de agosto del 2024, supera la fase de oposición como agente de la Policía Local del Ayuntamiento de Getafe y es nombrado funcionario en prácticas con efectos del 25 de septiembre del 2024, es decir, tenía una plaza en el Ayuntamiento de Valladolid, pero obtiene o supera parte de las pruebas selectivas como policía local en Getafe. En Getafe, la policía local está en la subescala C1 y además sería funcionario de otra administración, pero antes tiene que pasar las prácticas. Por este motivo, con fecha 1 de octubre del 2024, presenta una solicitud en el Ayuntamiento de Valladolid solicitando un permiso o licencia durante el periodo de desarrollo de las prácticas preceptivas para su nombramiento como funcionario de carrera en el Ayuntamiento de Getafe. Bueno, pues ya sabemos lo que nos van a preguntar. ¿A qué licencia tiene derecho don Eufrosino Gómez para la realización de las prácticas? Pues la C, a una licencia por estudios, de acuerdo con el artículo 62, creo recordar, de la Ley de Función Pública de Castilla y León. Además, os preguntan por el artículo 36 del decreto por el que se regula la jornada, el horario, las vacaciones y los permisos de los funcionarios de la Administración de Castilla y León, pero esto ya está en la norma básica. En el supuesto de que don Eufrosino fuese funcionario interino, ¿tendría derecho a la misma licencia que un funcionario de carrera? A, no en ningún caso. B, si solo se aprueba el periodo de prácticos. C, si tiene el mismo derecho que un funcionario de carrera. Sí. ¿Cuándo debe optar don Eufrosino Gómez Gómez para percibir las retribuciones a las que tiene derecho? Al comienzo del periodo de prácticas o del curso selectivo. De acuerdo con la norma que regula el reconocimiento de servicios previos, que hemos visto que es la Ley 70/1978, ¿el periodo de prácticas computa efectos de reconocimiento de servicios prestados en la administración pública? Pues claramente sí. Y por último, la pregunta 20. En el supuesto de superar el periodo de prácticas y optar por permanecer en el servicio activo como funcionario de carrera, ¿en qué situación administrativa corresponde declararlo en el Ayuntamiento de Valladolid? Pues tiene 2 plazas y solo puede titular en servicio activo una, con lo cual, si se va a Getafe, la excedencia voluntaria por prestar servicios en el sector público, que viene recogido en el 365/1995 de 10 de marzo y que en Castilla y León se llama excedencia voluntaria regulada en nuestra Ley de Función Pública. Empezamos con la reserva. En caso de causar baja voluntaria en el Ayuntamiento de Valladolid, el sustituto de don Servando, ¿de qué plazo dispone el Ayuntamiento de Valladolid para sustituirlo? Pues la respuesta correcta es la B, 15 días naturales siguientes a su cese. De acuerdo con el artículo 2 de la Ley de Incompatibilidades, ¿resulta de aplicación esta ley al personal militar al servicio de administración del Estado?
Sí, pero porque están al servicio de la Administración del Estado. Me estaba dando aquí un aire, digo, no se corresponde directamente con la realidad. Sí, pero porque están al servicio de la AGE. De acuerdo con el artículo 87 del TREBEP, ¿cómo se le computa el tiempo en el Ayuntamiento de Valladolid mientras desempeña el puesto de directora de asesoría jurídica en el Ayuntamiento de Salamanca? A efectos de ascenso, reconocimiento de trienios, promoción interna y derechos en el régimen de seguridad social que les sea de aplicación. ¿Por qué? Porque están en servicios especiales. Si no lo habíamos acertado antes, las acertamos directamente con la reserva. Y los servicios especiales, a todos los efectos, es como ser funcionario de la misma administración, es decir, estar en servicio activo, salvo la recepción de retribuciones. De acuerdo con el Real Decreto Legislativo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, ¿cuánto tiempo debe haber prestado don Eufrosino para solicitar una excedencia voluntaria por agrupación familiar en el Ayuntamiento de Getafe? No establece ningún plazo. La excedencia voluntaria por agrupación familiar, que es por tener un cónyuge como personal laboral fijo, como funcionario de carrera, en distinta localidad de la que tenemos la plaza definitiva, no exige haber prestado servicios previos para que se pueda conceder. Eso sí, las normas de función pública pueden establecer un tiempo luego de duración mínima, pero para su duración, no para su concesión. Bueno, pues ya está. Como os he dicho, este segundo supuesto práctico es muy facilito. El problema que tenía eran las 4 preguntas sobre la jubilación parcial. Era lo que hacía decidir de primeras si te quedabas con él o directamente te ibas al tercero. Es importante porque solo tenían 10 minutos para decidir y claramente yo no me hubiera quedado con él por las preguntas de la jubilación parcial. Ojo, muy bien para los chicos que llevaran estudiadísimo esa parte, pero, como os decía, no se esperaban las preguntas de jubilación parcial de un personal laboral fijo cuando tenemos directamente toda la oposición orientada al funcionario de carrera. Vamos a por el tercero entonces. Bueno chicos, pues ya toca analizar el supuesto práctico número 3, el que responde a gestión financiera. ¿Cuál aquí ha sido la sorpresa? Pues que esperábamos gestión financiera pura, es decir, esperábamos presupuesto, modificaciones presupuestarias, análisis de créditos presupuestarios, órganos competentes, cifras, control incluso interno. ¿Y cuál ha sido la sorpresa? Pues que no. Lo que ha caído directamente es materia tributaria. Tiene mucho que ver que uno de los miembros del tribunal sea responsable en la materia dentro del Ayuntamiento de Valladolid, pero a mi modo de ver se han pegado una pasada exhaustivísima en materia de recaudación, inspección de tributos. Los hemos tocado todos. Los impuestos obligatorios están tocados con un IBI y un impuesto de vehículos de tracción mecánica. Los no obligatorios, es decir, los que se pueden imponer directamente por parte de la entidad local y están desarrollados en la ordenanza fiscal del Ayuntamiento de Valladolid, también los han tocado con el impuesto de construcciones, instalaciones y obras, el ICIO, y con el impuesto sobre el incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana. Estaba perdido quien no hubiera repasado directamente la materia tributaria para el Ayuntamiento de Valladolid. ¿Cuál era la buena noticia? Pues que recientemente había habido un examen para Reval, para la Diputación de Valladolid, recaudación ejecutiva, y había textos que estaban como muy recientes. Bueno, pues vamos al lío, vamos a ver qué hay en este supuesto práctico. Don Antonio A.A. está casado con doña Beatriz B.B., tienen 3 hijos, Carlos A.B. de 6 años de edad, Daniel A.B. de 4 años de edad, que tiene una discapacidad reconocida del 70%, y Esther A.B. de 2 años de edad. Don Antonio y doña Beatriz tienen una vivienda de protección pública que adquirieron en el año 2018 y son propietarios de 3 vehículos. El segundo matriculado a nombre de su hijo, Daniel A.B., seguramente tendrá que ver con tenerlo en cuenta a efectos de tributar por el impuesto de vehículos de tracción mecánica. Y este último vehículo con una antigüedad de 36 años, es decir, el último, el VS 00000A, con una antigüedad de 36 años. De acuerdo con las ordenanzas del Ayuntamiento de Valladolid aprobadas para el 2024, conteste a las siguientes preguntas. Bueno, no hay que olvidar que el Ayuntamiento de Valladolid dicta ordenanza fiscal desarrollando los impuestos obligatorios
que vienen recogidos en el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, y que o se queda con los topes o con los datos exactamente igual que con el Real Decreto Legislativo 2/2004, ¿vale? Eso es lo que tenéis que pensar, que aunque pregunten mucho por las ordenanzas fiscales propias, parte de la materia ya está regulada en el texto refundido de Haciendas Locales. La pregunta muy facilita. Los padres de don Antonio A.A. fallecieron el día 12 de enero del 2024, habiendo don Antonio heredado un inmueble en la Plaza Cielo número 1 de Valladolid. ¿Quién es el sujeto pasivo del impuesto de valor de terrenos de naturaleza urbana, según la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana del Ayuntamiento de Valladolid? Bueno, pues dice que lo ha heredado don Antonio. Entonces, el heredero, pues don Antonio A.A. ¿Lo veis? ¿Por qué? Porque el impuesto sobre el incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana directamente grava el incremento del bien con la transmisión. Aquí, evidentemente, una transmisión no querida, heredero, y como es herencia, pues el que la recibe. Según la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana, la base imponible del incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana está constituida por el incremento del terreno puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de 20 años. Pregunta constante de examen. Don Antonio aporta el inmueble y heredado a la sociedad conyugal. El incremento del valor del inmueble aportado a la sociedad conyugal, según la ordenanza fiscal del Ayuntamiento de Valladolid, bueno, pues no está sujeto al impuesto. Es la B. Igual que en el texto refundido de Haciendas Locales. Según la ordenanza fiscal reguladora del impuesto, ¿quién es el sujeto pasivo del impuesto de bienes inmuebles de la vivienda heredada, teniendo en cuenta que en el ejercicio del 2023 el sujeto pasivo fue el padre de don Antonio? Bueno, pues si en el 2023 el sujeto pasivo fue el padre de don Antonio, el padre de don Antonio, ¿vale? Según la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles del Ayuntamiento de Valladolid, el tipo de gravamen aplicable en el impuesto del impuesto sobre bienes inmuebles de vivienda heredada por don Antonio es, bueno, pues es un bien inmueble urbano. Acordaros que para aplicar el tipo hay que saber si es urbano, si es rústico o es de características especiales. Directamente tenemos un mínimo y un máximo siendo urbano en el Real Decreto Legislativo 2/2004 y la ordenanza fiscal del Ayuntamiento de Valladolid lo determina específicamente dentro de ese mínimo y máximo en 0,6144%. Bueno, la vivienda de protección pública adquirida por don Antonio constituye su vivienda habitual y la de sus hijos. La familia tiene la condición de familia numerosa de categoría especial. Según la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes de inmuebles del Ayuntamiento de Valladolid, goza de una bonificación de la cuota íntegra de el 90%. Don Antonio A.A. tiene una zapatería a su nombre donde vende calzado al por menor y tiene beneficios respecto del impuesto de actividades económicas como sujeto pasivo. Según la ordenanza fiscal reguladora del impuesto de actividades económicas del Ayuntamiento de Valladolid, ya os he dicho que tocan todas, también el IAE, bueno, pues está exento. ¿Por qué? Porque es persona física, ¿vale? Don Antonio A.A. utiliza de forma exclusiva el vehículo 000 SSS de titularidad de su hijo Daniel para el transporte de este para su asistencia sanitaria. Este vehículo, según la ordenanza fiscal, bueno, pues hay que ver que está y tiene una bonificación del 75%, ¿vale? No estaba buscando esa respuesta, pero como no la hay. 10. Dentro del periodo voluntario de pago de don Antonio, ha solicitado para su vehículo la bonificación correspondiente como vehículo histórico, el que tiene 36 años. Según la ordenanza fiscal, dicha bonificación alcanza al 100%. Si es histórico, bueno. Hasta aquí están las suaves, entiendo yo. Yo creo, si no me equivoco, que están las suaves. Ya a partir de ahora ya empieza a complicarlo.
De todas maneras son ejercicios que hemos hecho en clase y cuando los veo parecen un guiño porque me dicen que soy muy mala y me convierto en Santa Teresa al día del examen. Don Antonio AA ha tenido un siniestro con su vehículo 000WWW, habiéndolo dado de baja definitiva en la Jefatura Provincial de Tráfico con fecha 23 de junio del 2024 y teniendo abonado el recibo del ejercicio 2024. Según la ordenanza fiscal reguladora del impuesto, don Antonio AA tiene derecho a, bueno, pues a una devolución, ¿no? A una devolución proporcional, ¿vale? Vamos a ver la que han dado ellos por buena, porque lo da de baja definitiva en junio, con lo cual, claro, devolución de 2 trimestres, ¿vale? Por el devengo directamente que se produce tiene que haber un reparto proporcional, 2 trimestres ha estado dado de alta, 2 trimestres tiene que pagar y los otros 2 se le tienen que devolver. Don Antonio AA y doña Beatriz BB han adquirido el 1 de julio del 2024 un vehículo de nueva adquisición matrícula 000ZZZ, les gustan mucho los coches en esta casa, figurando el permiso de circulación en la Jefatura Provincial de Tráfico a nombre de doña Beatriz. ¿Quién es el sujeto pasivo de este vehículo en el año 2024 según la ordenanza fiscal? Pues evidentemente doña Beatriz. ¿Cuándo comienza el periodo impositivo a efectos del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica según la ordenanza fiscal? Pues el día en que se produce la adquisición, ¿vale? Porque si no, es todo el año natural, salvo en compra y en dada de, o sea, salvo en adquisición y en dados de baja, esos vehículos de tracción mecánica. La 14, pasamos al ICIO. La empresa Hermanos HHSA ha solicitado licencia de obras para la rehabilitación de la vivienda heredada por don Antonio AA en la Plaza Cielo número 1 de Valladolid. Don Antonio AA soportará el coste que comporte su realización. ¿Quién es el sujeto pasivo de la licencia de obras a título de contribuyente? Pues don Antonio AA. ¿Por qué? Porque el que soporta el coste es el dueño de la obra y por lo tanto el sujeto pasivo del ICIO. El importe de la rehabilitación que asumirá don Antonio asciende a 91.000 euros, incluidos en esta cantidad los honorarios del arquitecto, el beneficio empresarial y las tasas. ¿Cuál es la base imponible del ICIO según la ordenanza? Pues exactamente igual que el texto refundido de Haciendas Locales, el coste de ejecución material de la obra. Según la ordenanza fiscal del ICIO, la cuota del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, lo dijimos en repaso el último día de clase, es el máximo. Como máximo puede consistir en un 4% y es lo que tiene la ordenanza fiscal del Ayuntamiento de Valladolid. Las obras de rehabilitación del inmueble se inician el 1 de septiembre del 2024. La licencia se solicita el 5 de septiembre. La obra es paralizada por la policía local el 8 de septiembre. La licencia es concedida el 12 de septiembre. ¿Cuándo se devenga el impuesto? Pues con el inicio de las obras, el 1 de septiembre. Exactamente. Y aquí es donde empieza ya la pasada de pasadas. Don Antonio no ha abonado los impuestos del 2022 y 2023, sobre los cuales se ha seguido procedimiento administrativo de apremio y le ha sido embargado un vehículo de su propiedad, procediéndose a la subasta del mismo. ¿Quién integra la mesa de subasta de bienes? Había que ir al detalle. El tesorero, el director del servicio de recaudación, el interventor y el funcionario que designe la alcaldía. Don Antonio se le ha levantado un acta de inspección con la que él está de acuerdo, pero se niega a suscribirla. ¿Cómo se tramita este acta? Pues de disconformidad. Don Antonio no ha abonado el impuesto de bienes inmuebles del 2024 de su vivienda habitual dentro del periodo voluntario de pago. Vencido el periodo voluntario de pago, don Antonio AA se persona en las oficinas de gestión recaudatoria de este ayuntamiento para abonar dicho recibo antes de que le sea notificada la providencia a premio. ¿Qué recargo deberá abonar según la ordenanza? Pues claramente, si no lo hace en plazo, el recargo ejecutivo. Y llegamos a la reserva. Don Antonio AA paga sus deudas tributarias en efectivo conforme lo establece el artículo 38 de la Ordenanza General de Gestión, Liquidación, Recaudación e Inspección. Señale cuál de los medios de pago no es correcto, pues claramente la letra de cambio.
A don Antonio se le ha girado una liquidación de contribuciones especiales por el mejoramiento del servicio de alumbrado de la Plaza Cielo. Dicha liquidación le ha sido notificada el 3 de septiembre del 2024. ¿Cuándo vence el plazo de abono en vía voluntaria? Hay que ir directamente a la ordenanza y la respuesta correcta es el 20 de octubre del 2024. O si no es hábil, el inmediato hábil siguiente, porque depende de si se nos notifica en los primeros 15 días o en los posteriores. Don Antonio A.A. y su familia tienen un animal doméstico de compañía que ha sido vacunado contra la rabia en el Centro Municipal de Protección Animal. Dicho animal figura como titular el hijo de don Antonio, don Daniel A.B. ¿Quién es sujeto pasivo de la tasa por la prestación de servicios en el Centro Municipal de Protección según la ordenanza municipal? Pues don Daniel A.B. Don Antonio ha arrendado la vivienda de la Plaza Cielo a don Jacinto y don Jacinto ha solicitado el aprovechamiento especial de la vía pública municipal por entrada de vehículos a través de aceras o calzadas, habiéndole otorgado el ayuntamiento a don Jacinto la correspondiente autorización. Teniendo en cuenta que dicho inmueble figura a efecto del impuesto de bienes inmuebles a nombre de don Antonio, ¿quién es el sustituto del contribuyente de la tasa según la ordenanza fiscal del Ayuntamiento de Valladolid que regula las tasas y aprovechamientos especiales del Ayuntamiento de Valladolid? Pues don Antonio, ¿vale? El propietario. ¿Cómo os lo digo? Este ejercicio, al ser más largo, es decir, las preguntas más largas, teniendo que acudir directamente a la ordenanza fiscal, diciendo, ay Dios mío, ¿cómo lo tendré directamente de reciente?, se hace muy intensito, se hace muy denso. Pero, digamos que se podía sacar perfectamente con lo que sabíamos de tributos si no nos poníamos nerviosos con la intensidad de la pregunta. Creo fielmente que los más asequibles eran el primero y el tercero, porque ya os digo que el segundo tenía el hándicap de la jubilación parcial. De todas maneras, si podíais asegurar 16 preguntas en el segundo, pues evidentemente había que optar también por el segundo. Da igual por lo que hayáis elegido, lo hecho está. Como os digo, este examen ya se ha celebrado el sábado 26 de octubre. Espero que hayáis tenido muchísima suerte. Los que no lo habéis hecho, pero que veis el vídeo directamente para saber cómo pregunta el Ayuntamiento de Valladolid, que sepáis que en administración local es una de las administraciones con más demanda, es decir, más exigente a la hora de pedir nivel a sus aspirantes para poder acceder a la condición de funcionario de carrera, con lo cual tampoco cojáis miedo, ¿vale? Pero es verdad que dentro de lo que nos tenía acostumbrados el Ayuntamiento de Valladolid, estoy muy contenta con este ejercicio. Bueno, espero que el análisis por parte de mi persona de este examen os haya gustado. Espero que nos sigáis directamente a través de nuestro canal. Suscribiros, como dice mi compañera, para que podamos hacer más contenido de este tipo que os resulte interesante, y ha sido un placer grabarlo para vosotros. Un besazo.